días todos. Estamos muy emocionados de estar aquí platicando con Fina. Les quiero compartir a la comunidad que Fina se incorpora a Journey a partir de enero como Head of Microschools. Estamos extremadamente emocionados y honrados, para ser honesta contigo, Fina, y no te quiero echar flores de más, pero muy emocionados de que te incorpores al equipo, porque sabemos que vas a traer una frescura, una visión global también de lo que ha estado sucediendo en el mundo de la educación y mucha experiencia a nivel liderazgo en instituciones, no nada más muy reconocidas, sino con muchos éxitos bajo el brazo. Esto es una pequeña charla entre Fina y yo que queremos compartir con ustedes para que la puedan conocer por este medio, aunque en enero vamos a tener también una sesión en vivo con Fina. Así que bienvenida, Fina. Muchas gracias. Estoy muy feliz también después de que me hayan escogido en este proyecto tan bonito. Para mí es un honor también ser parte de él. Les cuento que fue un proceso muy largo. Tenemos meses, yo sé que los papás no sabían esto, pero tenemos meses explorando. Seguramente a muchos de ustedes les hemos contado el proceso tan largo que tenemos cuando buscamos una educadora que va a estar trabajando con nuestros hijos y que el perfil no es fácil de encontrar. Imagínense a una directora. Entonces, ha sido un proceso en donde sabíamos que queríamos experiencia, sabíamos que queríamos esa trayectoria, pero también esa apertura, esa flexibilidad para considerar qué es lo que los niños necesitan el día de hoy y mantenernos muy ágiles a lo largo del camino, siempre explorando lo más actual, lo más relevante. Bueno, ese proceso también nos ayudó a conocernos mutuamente, a mí conocer el proyecto, conocer las ideologías de Journey, el funcionamiento de Journey, y que tú me pudieras conocer a mí como persona, creo, y como educadora también, y al final hacernos amigas y colaboradoras. No se trata nada más de los conocimientos que puedas tener, tiene mucho que ver con tus creencias acerca de la infancia. Y yo me enamoré cuando te escuché platicando de Reggio Emilia. Yo dije, aquí, esto es lo correcto. Bueno, es que he tenido experiencias con diferentes pedagogías, como te dije una vez. No siento que ninguna pedagogía se case con todo ser humano. Cada niño o cada persona probablemente se desarrolle de una manera diferente con diferentes pedagogías, pero Reggio Emilia sí tiene unos componentes que hace que el niño de manera natural pueda aprender, y gracias a esas provocaciones se cree la magia de que no haya una dirección tan preestablecida, pero sí se produzca el aprendizaje que uno espera y la evolución en el ser humano, sea crítico, en habilidades o en lo que sea. La mezcla de Reggio Emilia con otras pedagogías es, en mi experiencia, algo que sí ha dado resultado, porque pude tener la posibilidad de incorporar esta pedagogía en una educación en el Colegio Americano de Nicaragua, en una educación que era mucho más transmisiva, basada en literacy, en preescolar, y cuando se hizo ese cambio, o sea, los niños lo veías diariamente, o sea, tuvo que pasar un año para poder analizar cómo había cambiado el desarrollo de esos niños y sus vidas, emocional, académica, en todos los sentidos. Fue como que, wow, ¿qué está sucediendo aquí? Y empezamos a poder medir todo eso y decir, obviamente vamos por buen camino, porque uno en la educación siempre prueba. Obviamente las generaciones cambian y las necesidades en el mundo cambian. Entonces no puedes quedarte con lo que ya tenías y vas probando, y a veces, pues a prueba y error es natural en el ser humano. Pero pues con Reggio Emilia tuve una experiencia espectacular. Tengo que decir que la especialista en Reggio Emilia era una de las maestras que contraté, y gracias a ella se pudo dar esa colaboración y que todas participaran. Pues creo que aquí en Journey encaja a la perfección tener componentes de Reggio Emilia. Totalmente, y algo que dijiste y resuena muchísimo conmigo es esa prueba y error, porque finalmente nuestros hijos, nuestros learners, están aprendiendo de esa experimentación. O sea, hay lecciones y habilidades como la curiosidad, el espíritu inquisitivo, que se desarrollan al estar expuesto a un ambiente en donde nos damos permiso de probar. No necesariamente sentimos esta resistencia a cometer un error o a algún fracaso, porque finalmente es parte del proceso de aprendizaje. Y ahorita que platicabas, creo que sería muy interesante para todos conocer tu trayectoria, porque eso a mí me emociona también mucho lo que vienes a sumar al proyecto. Bueno, como te comentaba, yo he estado en la educación toda mi vida, pues soy de Barcelona, y ahí hay unas escuelas de verano que se llaman Casals, en la que los estudiantes que están empezando a tener motivación intrínseca por ser parte de esa comunidad educativa,
pueden estar como voluntarios en sus veranos. Entonces yo pasé de ser alumna a ser esa, digamos, voluntaria, y de ahí ya tomar la decisión más adelante de que yo quería trabajar en el mundo de la educación en mi vida. Al principio no sabía en qué aspecto, pero sí la parte lúdica de esos campamentos de verano me llamaba mucho la atención y pensaba, ¿por qué tiene que ser tan aburrido el colegio? Cabe decir que yo iba a un colegio bastante transmisivo. De ahí surgió mi inquietud de querer ser educadora. Entonces en España desde el primer año de la carrera siempre haces prácticas. Estudié educación primaria y tuve la maravillosa experiencia de poder escoger diferentes centros educativos. Una de mis maravillosas experiencias fue trabajar en un colegio rural, que es muy similar a lo que actualmente es Journey. Allí se llaman Escola Activa y Lliure, que traducido sería Colegio Activo y Libre, y es todo basado en proyectos y con la naturaleza, y en microcolegios. Pasé 2 años allá, fue una experiencia maravillosa. Y era multiedad también, ¿verdad? Era multiedad, multinivel, estaba dividido en 3, de temprana edad, de kinder a segundo y de tercero a sexto. Ahí fue maravilloso, yo descubrí como que ¿por qué hay un currículum tan cerrado? Hicimos un proyecto de los viñedos, los niños eligieron que querían hacer un proyecto de los viñedos porque ese pueblo está, ahí se cultiva la uva. Vino una helada súper fría y habíamos estado anteriormente hablando de los números y la temperatura. Entonces yo quería saber qué número era cuando algo se congelaba. Y niños de 5 años supieron que por debajo del 0 hay número. Si tú te vas a un currículum nacional, te dice, los niños de kinder aprenden del 20 al 30, los del primero tienen que saber hasta el 100. Entonces ahí es donde ves que las estructuras curriculares están más diseñadas, en mi opinión, para que el adulto pueda gestionarse a la hora de que quiere enseñar un contenido. Pero no necesariamente el ser humano aprende a esa estructura tan escalonada. Tiene la capacidad del cerebro. Y ya se han hecho estudios ahora actualmente en el que te dice, obviamente sí, anteriormente, ¿no? Entonces creo que ahí es donde hay ahora mismo una conversación muy interesante en el mundo de la educación de los currículums están diseñados pensando en los niños o pensando en los adultos que van a enseñar el currículum. Y te hablaba de esa autora que me encanta que se llama Tracy Tukuhama, ha hecho estudios neurológicos y pone sobre la mesa, países, por favor, cambien sus currículums, no están estructurados pensando en los niños. Por eso cuando me presentaste Journey fui como que vuelvo a mis orígenes del motivo, al por qué quise estudiar educación, porque para no hacer tan largo el cuento, después de tener esas experiencias pude trabajar en una escuela de Crowley, que es Project Based, que es uno de los pedagogos creadores de la metodología por proyectos, y también vi como que no se tiene que separar los contenidos por asignatura, sino que a través de un tomate podías saber matemáticas, ciencias, lectura, escritura, todas las habilidades del ser humano. En la vida no todo está dividido, nada está dividido en realidad. En ese momento yo trabajaba en un centro de niños de riesgo social y ahí me encontraba con que muchos niños con ninguna, digamos, condición de nacimiento, ni estaba comprometido el intelectual o alguna condición específica, por el ambiente no estaban madurando o desarrollándose de una manera esperada. Entonces ahí decidí estudiar educación especial y hice mi segunda licenciatura en educación especial y entonces trabajé con niños con necesidades educativas en el aprendizaje o barreras en el aprendizaje, y ahí es cuando me di cuenta que el sistema educativo, muchos sistemas educativos están creados con un estándar de persona que no es cierto. Entonces, y es en donde platicamos. El autor de The End of Average, altamente recomendado, hay un TED Talk en YouTube que pueden ir a ver y habla justo sobre eso, sobre cómo estamos diseñando, no es nada más en la educación, hasta en los cohetes y en las naves los aviones de batalla, los aviones, estamos diseñando para un promedio que no existe. Y así está más o menos la educación, sobre todo cuando empiezas a estar de cerca con personas que están catalogadas con necesidades educativas especiales, cuando en realidad son barreras externas que les están poniendo a ellos. Entonces ahí cuando empecé a darle vueltas distintas a mi visión de qué iba a hacer yo en el mundo de la educación o para este mundo que en realidad va a tener al final un impacto en la sociedad futura, ¿no? Cada verano pues hacía un compromiso voluntario con alguna entidad de acción social y ese año escogí irme a Nicaragua. Eran varias funciones, una trabajar con niños de la calle, otra formar a maestros en las zonas rurales
para que pues sus metodologías no fueran tan tradicionales y transmisivas. Pero ahí conocí a mi esposo, tengo que mencionar, mi vida cambió. Decidimos como pareja que en la distancia no iba a funcionar y me aventé a una nueva aventura, valga la redundancia, y me fui a Nicaragua. Y entré a trabajar en el colegio americano. Ahí pasé 10 años de mi vida, primero como coordinadora del departamento de español y el siguiente año subdirectora de primaria y luego pasé a ser directora de primaria. En ese momento me ofrecieron trabajar también con el preescolar. Esa es mi parte favorita de toda tu historia. Quiero que todo el mundo la sepa porque me encanta. El director me puso un reto y me dijo, tenemos un preescolar un tanto transmisivo y quisiera que se reflejara lo que has hecho en primaria también en el preescolar. Yo le dije, siempre y cuando me dejes hacer lo que yo quiera. Tengo vía libre, entonces me dijo sí. Fue un trabajo bien bonito. Tenía un equipo de maestras maravilloso. Sin ellas no hubiera podido hacer nada. Nos pusimos sobre la mesa qué pensaban ellas, que era un área de oportunidad del preescolar y qué pensaban ellas que podían aportar cada una con su experiencia. Ahí es donde tenía una persona especialista en Reggio Emilia. Decidimos rediseñar todo el preescolar desde el enfoque y crear nuestra pedagogía, metodología de la infancia de los 2 a los 6 años. Y físicamente había que reestructurar también. Entonces pudimos reconstruir los espacios internos, los espacios externos, explorar diferentes metodologías. Juntas decidimos que Reggio Emilia nos iba a ayudar a tener muchas pautas para que se produjera ese aprendizaje de nuestros estudiantes, pero a la vez escogemos también un currículum con el que nos sintiéramos cómodas para no sentirnos que estábamos en el aire. Para empezar, quisieron empezar con un currículum que se llama Creative Curriculum, que estaba basado por unidades y proyectos, que les ayudaba a ellas a poder crear estas provocaciones para que se llevara a cabo esas habilidades que queremos que sucedan en los niños. Vimos que jugaban mucho en el arenero. ¿Qué podemos hacer para el arenero? Y si le ponemos una balanza a ver qué hacen. Y empezaron a jugar con la balanza y era de juguete. Entonces con carpintería diseñamos una balanza gigante y los niños empezaron a usar la balanza, luego un reloj de arena, luego unos conductos para... Y fue creciendo y los papás eran parte de sus proyectos y fue increíble. Después los niños quisieron una pared musical. Resulta que tenía un papá que era compositor, otro que no sé qué, los unimos y con tubos de PVC hicieron como un xilófono gigante y con unas sartenes hicieron una batería. Ajá, como una batería, pero en la pared. Era increíble como todo eso se iba transformando con la colaboración de familias, que fue un toque bien nuevo en ese preescolar, porque anteriormente se había mantenido un poquito más la distancia, no se preguntaba tanto al papá, no se pedía tanto esa colaboración y fue bien bonito, la verdad. Yo veo el 2021 como un año de posibilidades. Estoy increíblemente ilusionada con lo que viene, entre ellas tu llegada, obviamente. Y una de las cosas que a mí me emociona es el poder de la comunidad. Creo que COVID nos ha venido a enseñar, uno es entrar hacia nosotros mismos, hacer esa pausa y vernos, pero también a valorar más estas comunidades pequeñas, en donde a lo mejor ya no tengo 200 amigos a quien frecuento constantemente, pero tengo 10 a quien quiero profundamente y a quien respeto, admiro y que me hacen crecer como persona. Y algo que a mí me ilusiona mucho con tu llegada es poder fortalecer el sentido de comunidad en Journey, que sé que tiene todo el potencial, porque a mí me toca tener 1 a 1 con papás y digo, wow, cada llamada que tengo, cada interacción que tengo con una familia Journey, digo, me encantaría que sean mis amigos. Los quiero más cerquita. Una de las partes más bonitas de la educación, que no sientes que estás trabajando, sientes que perteneces a una comunidad con unos valores similares, con unas creencias similares y con... Mira, cuando me vine aquí a vivir a México y yo había decidido no trabajar por un año por mis hijos, por la adaptación, nunca me había movido de país con hijos. Y empezó el año escolar y yo no formaba parte de ninguna comunidad. Lloré incluso, era como que me sentía perdida en el mundo. Todo es muy importante tener ese sentimiento de pertenencia y creo que Journey tiene la habilidad de hacerlo a una potencia, o sea, elevado a una potencia inimaginable porque no es una educación masiva, es personas con unos valores, ya viene con todo eso ya está, no lo tienes que crear, todos los papás ya eligieron Journey por un motivo específico o varios motivos específicos, entonces solo unirnos para impulsarlo y cada vez hacer más bonito y mejor este proyecto
para que los hijos de todos nosotros se salgan beneficiados y al final tener un impacto en el mundo a corto, mediano y largo plazo. Entonces, eso es lo que también lo que a mí me hizo tomar la decisión, si Journey es un lugar perfecto para mí y para mis hijos también. En Estados Unidos hablan mucho de este team spirit. Y yo siempre he pensado que, por supuesto, ponerte la camiseta de la empresa, de la institución, de lo que tú quieras en donde estás y perteneces es importante. Pero primero hay que ponernos la camiseta de nosotros mismos, ¿no? De sentirnos nosotros como que somos valiosos y que somos parte de algo en donde pertenecemos. Todos los papás me han escuchado decir esto. No somos un colegio, somos una comunidad de padres de familia buscando algo diferente para nuestros hijos. Y lo que nos une es este deseo de brindarles una educación libre y feliz. Y en este sentido me encantaría que me platicaras qué es para ti una experiencia de aprendizaje libre y feliz para ti con tus hijos. Cada individuo puede ser el mismo. Tengo 3 hijos y unas edades muy similares, gemelos de 5 y uno de 4, pero más diferentes no pueden ser. Yo veo como un lugar donde ellos pueden ser ellos mismos y crecer en sus habilidades innatas de ser humano que ya le vienen, pero también un lugar donde le provoque que esas áreas en las que no le vienen tan naturales tengan las posibilidades de desarrollarlas de una manera natural, asertiva y feliz. Para mí es muy importante que mis hijos vayan felices al lugar donde se vaya a producir todo esto. Si se levantaran por la mañana y ay, tengo que ir al colegio, eso es lo que más me dolería en el alma que sucediera con mis propios hijos, que haya ese respeto a la individualidad del ser humano y que sobre todo haya mucho juego, porque el niño y el ser humano, el adulto, aprende jugando. Yo, si me pongo ahora, pues por lo menos yo, a través de otro ser humano no, pero el juego es una parte muy importante dentro del aprendizaje y el de adquirir algo nuevo. Si tú lo juegas, lo manipulas y lo experiencias, lo aprendes. En los adultos le llamamos flow, pero finalmente es juego. Al final es jugar. Le encontramos un nombre que no nos hace sentir inmaduros, pero finalmente. A mí me gusta jugar aunque tenga 40 años. Entonces, para mí eso es prioritario. Que detrás haya una organización interna en la que se pueda provocar que esto suceda es muy importante. Porque obviamente que si dejas a los niños sueltos en la montaña, van a aprender a sobrevivir con qué hacer, ya no voy a tocar más de esa fruta que me envenenó, van a aprender. Pero vivimos en un mundo con tecnología avanzado, el lenguaje, el idioma, otro idioma que se maneja en Journey. Entonces, toda esa parte se tiene que prediseñar para que pueda suceder, pero de una manera natural es lo que para mí es súper importante. Que no sea algo impositivo, que sea algo que se provoque para que se genere la curiosidad y a partir de la curiosidad encuentren el por qué o quieran saber el por qué. El por qué estoy aprendiendo a usar una regla de medir. ¿O por qué tengo que saberlo? Se tiende mucho a no explicarle a los niños el por qué, porque creen, el ser humano necesita saber el porqué de las cosas. Y si no, hay que fomentar que quiera saber el por qué. Porque queremos seres humanos críticos que construyan un futuro, pues, un poquito mejor cada día. Sí, totalmente. Es más, las preguntas. Un buen educador o una persona que está en educación no enseña a través de su discurso, enseña a través de preguntas que hacen que el otro le dé la curiosidad para que vaya a aprenderlo. No vas a darle la respuesta, sino para eso está Google, al Google ahora mismo. Muy bueno, te escucho y más segura estoy de lo que estamos haciendo. Me emociona muchísimo, muchísimo lo que vienes a aportar, porque tú bien lo dijiste. Hay un diseño tras bambalinas. Así es. Que genera este entorno, estas condiciones necesarias para que el niño se pueda educar a él mismo. Y bueno, esto va súper alineado con el aprendizaje autodirigido, que es lo que estamos en Journey haciendo. 2021, ¿qué te ilusiona de este siguiente año? Cuéntanos. Me ilusiona la libertad que voy a tener, que siento que puedo tener, de llevar a cabo una creencia intrínseca que por unos años solo podía sacar de pedacito en pedacito. Y ahora siento como que aquí puedo. Me ilusiona ser parte de un equipo de colaboradoras, de hosts, que también creen en eso y que juntas nos vamos a retroalimentar para este proyecto final. Esa parte de retroalimentación, porque probablemente en las diferentes hosts voy a poder conocer habilidades increíbles y me ilusiona mucho poder
trabajar en colaboración con todas ellas para que pueda haber aprendizaje entre pares, aprendizajes a través de mí también, poder compartir esas habilidades para crear un journey un poquito más sólido o que pueda tener unos resultados que se puedan medir. Eso me importa bastante. Eso me emociona mucho de ti. En las primeras conversaciones me hablabas de el análisis de datos para la toma de decisiones. Y bueno, mi corazón cantaba de la emoción de escucharte, porque es un elemento sumamente importante para mejorar. Nosotros celebramos en Journey muchísimo cuando recibimos retroalimentación de las familias, por el lugar del cual nacimos. Nacimos de un deseo, de un aprendizaje, un lifelong learning. Y el lifelong learning tiene absolutamente tejido entre como desde la raíz, el elemento del error y el fracaso como una herramienta de aprendizaje. Es para nosotros, cuando alguien nos dice, oye, esto a lo mejor tú no lo ves, pero esto no está funcionando. Para nosotros realmente no es ni una amenaza, ni algo que nos genere demasiado ruido, porque lo que decimos es perfecto, ya sabemos, ahora lo podemos arreglar. Por eso me emociona muchísimo de ti. Quiero compartir y espero que no te dé pena que comparta esto, pero la primera vez que nos conocimos, estábamos platicando, me estabas contando de todo esto que habías logrado dentro de un ambiente, dentro de los diferentes ambientes escolares en los cuales has estado. De una manera, siendo honesta, muy como humilde y muy tipo siempre en equipo, y eso me encanta, como muy, me parece, es lo cierto, claro, pero nunca el yo, sino el nosotros, y nosotros hicimos y nosotros. Pero yo te preguntaba de manera individual, ¿cómo sería Fina si en lugar de estar luchando en contra de la corriente, trajera como un cohete atrás de ella? ¿Sí? y tu respuesta me encantó y la puedo compartir. ¿Me das permiso? Sí, no me acuerdo qué dije. Bueno, estuvo muy linda, yo me la quedo en el corazón porque me dijiste, yo creo que voy a regresar a ser la Fina de hace 20 años, cuando todo era posible. Yo creo que esa fue la respuesta que me hizo decir, yo creo que este es el lugar correcto para ti, yo creo que vamos a aprender mucho de ti, y también tú de nosotros, claro, como equipo, como familias. Como te dije, tenemos una comunidad de familias realmente maravillosa, dispuestos a aprender y explorar. Yo creo que lo que tenemos en común, y ahí sí me incluyo como mamá, como familia, es este enfoque en los niños. Es decir, puedo dejar a un lado mis necesidades. Es que a mí me gusta tener un campus bonito y grandote. Estoy de acuerdo con dejar esa idea y de ese deseo que yo pueda tener por lo que es lo correcto para mi hijo, lo que hace que mi hijo florezca, en donde él se va a sentir como que pertenece, se va a sentir seguro y se va a sentir amado por la gente que lo rodea. Si el niño ama a su maestra y se siente amado por su maestra, el aprendizaje sucede, no tienes que hacer nada. El amor es primero, eso sí, es imprescindible. Si no hay esa parte, no creo que se pueda dar la magia de la educación en general o el aprendizaje, muy complejo. Sí, la parte socioemocional es prioritaria, las conexiones, y no siempre tenemos las mismas conexiones con todos los seres humanos de primera mano, entonces hay que trabajar en ellas, crecer juntas como equipo en ese sentido con todas las hosts, de saber que eso existe en el ser humano. Mejor te conocí un niño ayer y por el motivo que sea, él no conectó conmigo ese día. Vos tengo que trabajar esa conexión primero, antes de querer que se produzca ningún aprendizaje. Cuando era teacher, o sea, mi primera meta siempre fue, me tienen que amar todos. Se tienen que sentir amados. Si no, no enseño nada. ¿Qué hago? Tienes que aprender a conocerlos primero. Entonces, tu primer labor como persona en el mundo de la educación es conocerlo para poder hacer que eso se logre. Porque si no, es muy complicado. Yo quiero ampliar eso que acabas de decir, Fina, porque me parece muy poderoso. Yo creo que esa es la labor de todos los seres humanos. Punto. Conocer primero a las personas y después vemos. Pero primero te conozco, te acepto, te veo. Y eso creo que si los adultos en general en las sociedades estuviéramos más conscientes del impacto que tienen nuestras palabras en el corazón de los niños, en el espíritu de los niños, y fuéramos más, no nada más conscientes, sino más cuidadosos, sí, otro sería el mundo. Serían niños mucho más sanos, mucho más felices. Que nos emociona ser parte de un movimiento que está sucediendo alrededor del mundo de educación más consciente. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Fina, muchas gracias por esta plática. Estoy segura que
bueno, espero y creo que los papás la van a disfrutar muchísimo. Estamos emocionados de platicar en vivo contigo en enero. Sí, claro. Que me dé chance de conocerme, como a los niños. Exacto. Bueno, ya fuiste a algunas de las microescuelas. Sí, muchos niños ya me conocen. Ya jugamos, nos subimos a un árbol, ya me enseñaron todos sus lugares secretos de alguna microescuela. En una de las, les platico a los papás, en una de las visitas, yo llegué un poco tarde y llegué y yo, y Fina, y estaba Fina dentro de la casita Waldorf, metida con un niño, y ya estabas dibujando, estabas pintando, y me encantó eso. Entonces, también esa conexión tan linda que logras, que pudimos ver y que van a poder ver en el video también, todo lo que platicaron los niños del americano de ti. Creo que va a ser rico el que puedan tener también esa conexión contigo, los niños directamente, así como las hosts y las familias. Sí, para mí es importante que ellos no me vean como Fina, la head of the school, y alguien lejano, sino alguien cercano. Entonces, me sale natural. Si yo llego a una micro school, voy a saludar primero a los niños, lo siento. Y si me invitan a brincolín, voy primero a brincolín y después voy al adulto, que el adulto entiende que el niño es primero. Entonces, el niño es primero desde el primer contacto. 100%. Me encanta. Gracias, Fina. De nada, a ti.